Gotas de Misericordia presenta. El padre Francesco Forgione nació en Pietrelcina, provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Orazio Forgione y María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde, pero como un día él mismo dijo, nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y espiritual. En la iglesia Santa María de los Ángeles, la cual se podría decir fue como su hogar, fue bautizado. Hizo la primera comunión y la confirmación. También en esta misma iglesia fue donde a los 5 años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Más adelante empieza a tener apariciones de la Virgen María que durarían por el resto de su vida. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone en enero de 1903. El día anterior de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con su Santísima Madre. En esta visión, Jesús puso su mano en el hombro de Francisco, el día 16 de junio del 2002, para seguir adelante. Juan Pablo II, la Virgen María, por su parte, al beato Padre suave, sutil, quien y maternalmente penetrando pasó a ser el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Padre Pío es ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento, Italia. La tarde de aquel día escribe esta oración. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. El día de su ordenación, su padre se encontraba en América, pero su madre, su hermano Miguel y su esposa y sus 3 hermanas le acompañaron en ese día tan especial. Al finalizar la Santa Misa, su madre y sus hermanos se acercaron a la baranda para recibir su primera bendición. Su madre no podía contener sus lágrimas, tanto de la emoción como del dolor de pensar en la ausencia de su esposo, cuyo sacrificio había hecho posible la ordenación de su hijo. Como era la costumbre, el nuevo padre celebraría su primera misa en la iglesia de su pueblo, en Santa María de los Ángeles, en la misma iglesia en la que 23 años antes había sido bautizado, en donde había recibido la primera comunión y el sacramento de la confirmación. El padre solía decirle a sus hijos espirituales: si ustedes desean asistir a la Sagrada Misa con devoción y obtener frutos, piensen en la Madre Dolorosa al pie del Calvario. Mientras más alto escalaba el joven sacerdote hacia la perfección, más era acechado por el demonio. Y mientras más atormentado era por Satanás, más crecía en fe y en amor al Señor. Poco después de su ordenación, le volvieron las fiebres y los males que siempre le aquejaron durante sus estudios, y fue enviado a su pueblo Pietrelcina para que se restableciera de salud. Cada vez que se hacía el intento para restaurarlo a la vida religiosa dentro del monasterio, éste fracasaba, pues su salud empeoraba. Su vida sacerdotal en Pietrelcina incluía mucha oración acompañada de muchas funciones religiosas, así como estudios teológicos, catecismo para los niños del pueblo y reuniones con individuos y familias. Durante este periodo en Pietrelcina, su antiguo profesor, el ex sacerdote Tisani, agonizaba. Su hija, viéndolo cerca de la muerte, llamó al padre Pío para que asistiera a su padre, quien providencialmente pasaba por su casa en ese momento. El moribundo recibió del padre la gracia de Dios y la salvación eterna de su alma. Hizo su confesión con lágrimas de arrepentimiento y murió en paz. El padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de profecía y la curación milagrosa por el poder de la oración. Además, tenía el don de la bilocación, es decir, estar en 2 lugares al mismo tiempo, y la sangre de sus estigmas tenían fragancia de flores.
Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibía muchas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que eran un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Su beatificación fue la de mayor asistencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que asistió a su beatificación. El Padre Pío es un poderoso intercesor. Los milagros se siguen multiplicando. El viernes 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del Señor. Fue grande la celebración en San Giovanni. El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar había 50 grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre. De la misma manera milagrosa como los estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años antes, ahora, 50 años más tarde y unos días antes de su muerte, habían desaparecido, sin dejar rastro alguno de 5 décadas de dolor y sangre, con lo cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. 3 días después, murmurando por largas horas, Jesús, María, muere el Padre Pío, el 23 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo e irrefrenable llanto. Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes. Se tuvo que esperar 4 días para que las multitudes pasaran a despedirlo. Se calcula que más de 100.000 personas participaron del entierro. Muchas han sido las sanaciones y conversiones concedidas por la intercesión del Padre Pío, e innumerables milagros han sido reportadas a la Santa Sede. Los preliminares de su causa se iniciaron en noviembre de 1969. El 18 de diciembre de 1997, su Santidad Juan Pablo II lo pronunció venerable. Este paso, aunque no tan ceremonioso como la beatificación, es ciertamente la parte más importante del proceso. El venerable Padre Pío fue beatificado el 2 de mayo de 1999. Tan grande fue la multitud en la misa de beatificación que desbordaron la plaza de San Pedro y toda la avenida de la Conciliación, hasta el río Tíber, sin ser estos lugares suficientes. Millones, además, lo contemplaron por la televisión en el mundo entero. El día 16 de junio del 2002, su Santidad Juan Pablo II canonizó al Beato Padre Pío, quien desde ese mismo momento pasó a ser el primer sacerdote canonizado que ha recibido los estigmas de nuestro Señor Jesucristo.